Buenas tardes de nuevo a todos. Saludamos a las personas que nos siguen vía telemática en nuestros sermones de los miércoles, que tienen como título, estamos tratando de hablar del ministerio, del ministerio práctico, de la vida ministerial en la iglesia, y lo estamos haciendo tomando como ejemplo el capítulo 13 y 14 de Números, la propia experiencia de Moisés, de Josué, de Caleb y del resto del pueblo. Estamos aprendiendo muchísimo en cuanto a lo que debe de ser nuestra vida en el ministerio. Entonces me gustaría orar un minuto y después ya vamos directamente de nuevo al capítulo 14 de Números y estaremos ahí tratando de hablar algo más de lo que venimos hablando a lo largo de los últimos miércoles. Padre, te damos a ti las gracias, te damos a ti la gloria, la honra, Señor. Bendice tu santa palabra, bendice nuestros corazones, bendice todo lo que en nuestros santos y buenos deseos queremos para tu gloria y para el bien de nuestros hermanos, Señor, para el bien de tu iglesia. Somos muy conscientes de que donde estamos los hombres, aún cristianos y con fe, siempre hay dificultades, problemas, pecados. Pero también hay desarrollos, hay ministerios, hay vida preciosa y maravillosa, hay ejemplos, hay testimonio. Con todo esto convivimos sabiendo que todo esto está. Oh Dios, danos un equilibrio para poder comprender todos los aspectos de la teología, de la reflexión, de la vida práctica, de la fe, de todo lo que a ti te importa que sepamos, Señor. Y en esta tarde y en el nombre precioso de Jesucristo, danos un aprovechamiento con tu palabra para esta iglesia y para todos aquellos que nos estén escuchando. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, pues regresamos al capítulo 14 de Números. Y en el último sermón estuvimos hablando acerca del aspecto en cuanto a Moisés, del compromiso de Moisés con la palabra de Dios, de lo que él entendía por la firmeza, por la verdad, por el peso, por la necesidad de poder no solamente comprender la palabra, sino enseñar la palabra y que esa palabra pudiera ser un beneficio para todo el pueblo a quien él se dirigía y para todo el pueblo en el que él tenía una responsabilidad. Eso lo vimos en el versículo 17. Si recordáis, en el versículo 17 del capítulo 14 dice: pues ahora, Señor, yo te ruego que sea magnificado tu poder como lo hablaste. Y vimos que entre los versos 18 y 19, Moisés va a citar 13 atributos del carácter de Dios que, como vimos, lo había hecho anteriormente en el capítulo 34 y posteriormente lo vimos en la propia boca escrito en Nehemías. Sí, en el capítulo 9 de Nehemías, versículo 17. Hemos podido ver cómo estos hombres, en todas las etapas, en el devenir de todo el desarrollo, siempre apelaban a los atributos perfectos de Dios. Entonces, él está diciendo, de acuerdo a tu palabra. Esto es algo que es fundamental, que es importante. Vimos que la petición es en función de la necesidad que en este momento el pueblo tiene. Y es un momento muy delicado. Es un momento donde Moisés está consciente de la tensión que ha creado la incredulidad, el comportamiento, las opiniones, los derechos, las diferentes maneras de comprender. Y en este sentido vimos cómo tenemos mucho que aprender en cuanto a lo que es la comprensión de la santidad de Dios en el trato con su pueblo. Esto es algo que a ti te debe de importar más que nada en la vida.
su santidad y los tratos con su pueblo, lo cual te hace verte a ti el primero. O sea, cualquier hombre que quiera tener un ministerio en la iglesia tiene que ser alguien que trate con él primero, que esté en una mirada introspectiva, equilibradamente hablando, para poder después tener algo que dar a otros. Hemos podido asistir a lo largo de la historia de la iglesia hombres que fueron muy negligentes e indulgentes con ellos mismos y sin embargo muy exigentes con otros. Se olvidaron de ellos, exigieron a otros. Claro, esto es muy fácil de escuchar, pero es muy fácil de detectar en nosotros. Nosotros casi siempre vemos a los demás muy exigentes, pero no vemos nuestra manera negligente e indulgente de ser, la cual debe de ser lo que más a ti te preocupe, porque de esto depende tu éxito o tu fracaso. Ahora, cuando nosotros, como digo, estamos mirando hacia nosotros mismos, el apóstol Pablo nos enseñaba en la propia pluma de Lucas, cuando está despidiéndose de esos ancianos en Éfeso, él les dice, mirad por vosotros mismos, para que podáis ver por el rebaño. Nadie puede ver por el rebaño si no está mirando por él mismo. Claro, mirar por ti mismo no significa que te dediques a únicamente cuidarte y que acabes con un espíritu narcisista, como muchas veces los creyentes vivimos. No, no, no. Es mirar por tu entendimiento de la santidad de Dios y tu situación en la vida en cuanto a este concepto. Es mirar por tu vida santa. Es mirar por tu entendimiento santo. Todos nosotros, de no haber sido por la gracia y por la misericordia de Dios, no estaríamos ninguno aquí. Hubiéramos perecido en nuestras maldades, en nuestras maneras de pensar, en nuestras prácticas en la vida. Y hablo ya como cristianos, no estoy diciendo de nuestra vida antes de venir a Cristo. Ninguno somos merecedores de mucho de lo que tenemos hoy porque no hemos hecho los méritos suficientes, sino ha sido una gracia de Dios para con nuestras vidas. Pero eso no significa que Dios no sea exigente. Eso no significa que Dios no esté pidiendo de ti una vida que tú tienes que dar, aun cuando su gracia te ha traído hasta aquí, o sencillamente Él ha tenido una misericordia hacia muchas formas de conducta que podrían haber terminado con tu vida y sin embargo estás aquí. Pero un día tendremos que darle cuentas. Y un día tendremos que venir delante de Él con todo lo que en la vida hayamos hecho para entender asuntos con profundidad. Y eso es una realidad bíblica que no podemos dejar de mirar y dejar de considerar, porque esto nos abre un camino de mucha permisividad y mala comprensión de la gracia. Tú tienes que aprovechar tu vida y tienes que poner la santidad de Dios como el principal argumento por el cual tú vives diariamente. Vives de cara a Dios. Con tu vida de cara a Dios. Tú no puedes vivir de cara a los demás. Muchas personas terminan en un absoluto engreimiento porque están constantemente mirando a los demás, pensando que son el ejemplo a seguir. Y se están olvidando de ver hacia ellos mismos, hacia su realidad delante de Dios. Moisés era un hombre que entendía esto y que tuvo que ver las consecuencias de una mala comprensión de esto en su propia vida. Por lo tanto, mira por ti mismo. Juan enseñaba en su segunda carta, recordáis, verso 8, mirad por vosotros y por vuestro trabajo para que no perdáis el galardón, para que obtengáis un galardón completo. Entonces, este asunto de mirar hacia ti es fundamental. Cuando nosotros estamos mirando a nosotros, entonces tratamos con nuestros pecados, ponemos nuestra vida delante de Dios y como hemos visto, ese capítulo 19 de Números nos da una simbología, una
nos prefigura el sumo sacerdocio de Cristo fundamentado en su propia obra redentora en la cruz. Y vimos que en Éxodo contemplábamos la redención, en Levítico contemplábamos la expiación y la propiciación, pero en Números 19, que es el único contexto que nos habla de la obra de Cristo, nos habla de los pecados después de nuestra conversión. Y vimos como esa vaca, hembra, perfecta, como esos 4 hombres que participaban en ese sacrificio, y veíamos ese hombre importante, ese hombre limpio, que era el que usaba con el hisopo en la mano la mezcla de las cenizas con el agua que venía a ser el agua de la purificación cada vez que alguien entraba en contacto con un muerto. Y vimos que lo que era la relación con la muerte para este pueblo era algo muy importante. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque la muerte era algo que tenía que ver con Dios. Entonces siempre prefiguraba, les hablaba de asuntos, de juicio, de pecado, de castigo y de muchas cosas. Por eso trataban de vivir limpio, y Dios daba unas ordenanzas y daba una serie de indicaciones, bíblicamente hablando, para poder vivir limpios. Entonces este sacrificio tenía un carácter expiatorio también, pero no era evidentemente esa sangre que perdonaba los pecados. Era un agua que purificaba. O sea, hoy nosotros vamos delante de Cristo con nuestros errores del día y no vamos a nacer de nuevo. Ya hemos nacido de nuevo, ya hemos sido lavados de nuestros pecados. Ya el juicio de nuestro pecado ha caído sobre Cristo. Vamos ya en condición de creyentes, apelando a su sangre, a su bondad, a su misericordia. Y claramente sabemos que todos pecamos. Juan lo enseña en el primer capítulo, en una manera de su primera carta, muy correctamente. O sea, quien dice que no peca es un mentiroso. Y está hablando a creyentes. Hijitos, todos pecamos. Y después nos viene a enseñar, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenemos para con Dios en el capítulo 2. Entonces, estas cosas son fundamentales. Alguien que mira por él mismo es un hombre, un joven, un chico, una chica serio en la iglesia. Quien no está mirando por él mismo y únicamente está mirando por su felicidad, siempre será una preocupación para otros. Y de esto es de lo que trataremos un poco de seguir hablando. Entonces vemos cómo Moisés está teniendo un equilibrio entre la gracia y entre la verdad, en ese Jehová que es tardo para la ira y es grande en misericordia, aquel que en ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Él está entendiendo todo esto perfectamente. Pero ahora vamos a ir al versículo 13. Este versículo hoy me ha hecho pensar, me ha hecho reflexionar muchas cosas importantes. Y dice, después de que Dios ha declarado la gloria de Dios, se ha manifestado en el tabernáculo de reunión, ¿os acordáis? Donde era esparcida esa sangre 7 veces de la vaca alazana ahí a la puerta. Dice, y Jehová dice a Moisés, estoy harto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me van a irritar? No me creerán después de todas las señales. Dios determina, hay un castigo, lo declara posteriormente y le dice, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Esta misma frase se la dice a Moisés después de la situación cuando él estaba recibiendo las tablas de la ley en el Sinaí y el pueblo estaba adorando el becerro de oro. Pero Moisés tenía un entendimiento muy correcto de este pueblo. Tenía un compromiso muy profundo con este pueblo. Este pueblo le importaba porque no era un pueblo que él había escogido sencillamente porque le dijeron, vete. Era un pueblo que Dios había cargado en su corazón. Dios había preparado a este hombre para entender, para sufrir, para soportar y para llevar tanto las alegrías como las penas, los sufrimientos como las tristezas, como los gozos de este pueblo. Claramente, las cargas únicamente vienen de parte de Dios.
tú no te puedes cargar porque a ti te apetece o porque te sientes muy cristiano. Tú puedes tener la carga que quieras, pero si Dios no te da una carga, esa carga no es la que estamos aquí hablando. Podrás ser el hombre más eficaz, el hombre más entendido, el hombre más práctico, el hombre más perfeccionista, pero si esa carga no la ha puesto Dios ahí, entonces hay una parte que nunca se podrá entender, relativo a la carga. Entender, podemos entenderlo todo, porque para eso estamos en la iglesia, para eso tenemos una Biblia y somos llamados a entender todo. Pero esta carga se la dio a Moisés, no a Aarón. Aarón no entendía esta carga como Moisés la entendía. Aarón dependía de Moisés y por supuesto Aarón fue ese instrumento de gracia de Dios para ser boca de Moisés en el pueblo y ser profeta al pueblo. Pero la carga Dios se la puso a este hombre. Y hay cargas que tú nunca podrás compartir con nadie si Dios te las pone en el corazón, porque será tu carga. Y sufrirás y llorarás por ella. Y tendrás, como digo, comunión, y habrá personas que te apoyarán, y habrá personas que te ayudarán, y habrá hermanos que tendrán comunión contigo, pero esa carga y lo que tú sientes lo sentirás tú solamente. Esto es muy importante si quieres ser llamado a un ministerio. La soledad va implícita en el ministerio. Y hay una parte que tenemos que aceptar. No quiero que se me malentienda. Tener una carga no significa ser mejor, ni estar distinguido, ni estar aparte, ni ser indiferente a los demás. Tener una carga es ser fiel a aquello que Dios te ha dado a ti hasta que te mueras. Eso es lo que estoy hablando. Y las cargas las da Dios, no las tomamos nosotros. Esto es lo que esta es la diferencia entre un ministerio dado por Dios y un ministerio buscado o desempeñado incluso en las propias necesidades que se generan. A veces las personas se ponen a ser maestros o a ser pastores o a hacer muchas cosas porque quieren hacerlas y las hacen con buena voluntad. Pero eso no significa que Dios haya puesto esta carga. Cuando Dios pone una carga, no solamente nos ayuda a llevarla, sino nos ayuda a entender la profundidad de lo que es una carga. Moisés está comprendiendo este pueblo, lo está entendiendo, está muy, muy cargado en su corazón. Y ahora dice, yo no quiero otro pueblo, le dice Dios. Le dice a Dios, no necesito otro pueblo. No sé si Dios le estaría probando en cierta manera. Para Moisés lo más importante era la gloria de Dios y después de la gloria de Dios era este pueblo. Este pueblo era lo segundo después de la gloria de Dios. Él moría por este pueblo, él amaba a este pueblo. Y él sentía en su corazón por este pueblo. Entonces ahora lo que él va a decir es increíble. O sea, nosotros lo tenemos aquí en una forma muy fácil, pero es muy complicado de comprender alguien respondiendo a Jehová. No es responder a Aarón, no es responder a Josué o a Caleb, es un hombre respondiendo a Dios mismo. Y su respuesta es la siguiente: lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, ¿por cuánto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto? Nosotros ahora estamos viendo un pueblo, estamos viendo un hombre, Moisés, pero muchas veces en la Biblia
Este pueblo es un tipo de la iglesia. Recordar, la casa de Aarón prefigura la iglesia. Aarón y su casa, todo ese grupo sacerdotal, Aarón siendo la figura, el símbolo de Cristo como el sumo sacerdote, y todo el desarrollo sacerdotal somos los creyentes que estamos ahí perfectamente tipificados y simbolizados. Por lo tanto, la iglesia es un concepto embriónico, o sea, no claramente expuesto, porque la iglesia no puede ser manifestada hasta que Cristo muere y resucita en la cruz, pero como otras muchas cosas no fueron hasta que Cristo murió y resucitó en la cruz, pero son tipos que están en el Antiguo Testamento. Entonces, ese término cajal en hebreo nos está hablando de la iglesia. Salmo 22 nos enseña: hablaré a mis hermanos, anunciaré tu nombre en medio de la iglesia, en medio de la congregación. Y es escrito 1000 años antes de Cristo. Entonces, aquí ahora estamos viendo la iglesia. Nosotros tenemos que aprender a relacionar lo que estamos viendo para traerlo a nuestra vida en la iglesia hoy. Y aprender, como digo, de aquello que podemos hacer mejor, de aquellas cosas que debemos de dejar de hacer, de aquello que tiene que ser cambiado, de los asuntos que tengamos que arrepentirnos y buscar todo aquello que es agradable a Dios para la buena salud de nuestra iglesia. Y la buena salud de nuestra iglesia, hermano, empieza por ti y por mí. O sea, si yo no tengo buena salud, lo que traigo a la iglesia no es salud. La iglesia puede tener muy buena salud, pero mi presencia no trae salud. Entonces soy responsable de lo que traigo a la iglesia. Es de lo que estamos hablando. Entonces aquí es donde el corazón está cargado o no está cargado. Las verdades importan o no importan. ¿Tomamos en serio lo que oímos o no tomamos en serio lo que oímos? Escuchamos hablar de necesidades, pero en terminar un sermón me levanto y me pongo a hablar de un camión, o me pongo a hablar de un equipo de fútbol, o me pongo a hablar de mi novia o de mi novio, me pongo a hablar de cualquier cosa menos del sermón. Llegamos a casa y a nuestras esposas o esposos no le hablamos aquello que en la iglesia se predicó. No comentamos algunas verdades que posiblemente sean parte de nuestra vida, ya que en nuestra iglesia esto es una verdad que se está predicando. Entonces forma parte de la salud. ¿Qué hacemos con todo lo que estamos recibiendo? Tiene que darte salud. La palabra tiene que darte salud. El término salvación tiene que ver con salud. Pero para tener salud, primeramente tienes que ver por tu salud. Hoy, como digo, cuidamos nuestros cuerpos. Y la propia Biblia nos enseña que nadie maltrata su cuerpo, pues vamos a tomar una verdad claramente vivida y expuesta en el propio trato que yo doy a mi vida, que no quiero nada malo para mi cuerpo, pues tampoco tengo que querer nada malo para el cuerpo de Cristo. Y por supuesto para mí, que también soy templo de Jesucristo. Entonces la salud empieza en nosotros. Recuerda esto. Que no seamos, como digo, principios o causas de mala salud. Entonces vamos a ir ahora a la primera epístola de Timoteo y vamos a leer en el capítulo 5. Entonces vemos cómo Moisés se preocupa, está dirigiéndose al Señor, le preocupa la fama de Dios. A él no le importaba tanto su buena fama, le importaba la fama de Dios. Para este tiempo las culturas, los diferentes pueblos, comunidades, países por donde ellos caminaban tenían sus propios dioses. Y a Moisés le preocupaba que el Dios de Israel quedara como un Dios incapaz. Y a veces nosotros, con nuestra falta de salud, predicamos a un Dios incapaz. No nos preocupa el testimonio de Dios, porque si nos preocupara el testimonio de Dios, nos preocuparía nuestra salud y nuestra vida espiritual. Esto es importante. Bueno, Dios escucharía a Moisés y vería el gran corazón de este pastor
y supongo que en la propia misericordia sonriente del Señor le entendería, ¿verdad? Pero ahora observa, vamos a ir al versículo, el verso 22 es el que vamos a leer, es el, digamos, el que me importa, pero lo vamos a vestir con un poquito de contexto, lo cual creo que siempre es importante. En este capítulo fundamental también de los consejos de Pablo a Timoteo. Dice así, vamos a leer en el verso 20, él dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Esto es muy importante, ¿eh? A veces a la hora de hablar de un anciano y no tenemos ahora el tiempo para ver lo que representa y significa anciano para Pablo, ¿no? Entonces, estamos capítulo 5, versículo 19, vamos a ir hasta el 22, primera de Timoteo. Entonces dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Esto está contemplado en la ley de Moisés para poner en claro cualquier acción meritoria de condenar o de reprochar o de juzgar o de exhortar o de reprender a un anciano. Pero que un anciano no podía ser maltratado en una conversación a capricho. Esto es lo que le está diciendo el apóstol a Timoteo. Entonces dice, ahora a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Muchas veces hemos dicho, ¿verdad?, que la Biblia nos enseña que hay que tomar a nuestro hermano, según las palabras de Jesús, ¿cómo? Esto en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, aparte, ¿no? Pero aquí está diciendo que cuando alguien persiste en conductas que son dañinas para la iglesia, entonces la reprensión tiene que ser a la vista de todos. Todos tienen que saber que ese creyente, que ese hermano está siendo reprendido y que es causa de mala salud en la iglesia porque no quiere corregir su salud. Entonces, cuando estamos leyendo esto, todos sabemos, o algunos sabemos, que Timoteo era un hombre muy joven ministerialmente. No era un jovencito de 15 años, era un hombre aproximadamente de unos 40 años, pero 40 años en la iglesia para este tiempo era un joven. Entonces, el apóstol Pablo escribe 2 cartas a este hijo en la fe, a este discípulo, a este ministro de la iglesia. Y le escribe las cartas a él o a la iglesia. Aquí es donde tenemos que un poco tratar de ver algo más de lo que muchas veces vemos. Pararnos en los detalles, orar por los detalles, no abusar de la explicación del comentario bíblico, procurar que también Dios nos pueda enseñar algo de lo que aquí está escrito, porque si no vamos a predicar mucho descafeinado, mucho café soluble instantáneo. Es muy bueno, como digo, usar las explicaciones de un comentario, pero más bueno y más importante es estar de rodillas delante de la palabra para poder comprender algo más sin contradecir la razón por la cual esta verdad está aquí escrita. Son tiempos de cafés instantáneos. Oímos muchas veces predicar y falta el calor. ¿Por qué? Porque traemos lo que el comentario dice. Pero eso está bien. Pero eso no llega. Es totalmente insuficiente. Necesitamos entender profundamente y con aquello que el comentario nos corrobora o nos ayuda, entonces potenciar la verdad que queremos exponer a otros. Si no, para eso traemos un comentario al púlpito y lo leemos. ¿No? Y damos una clase de historia cristiana. Eso lo puede hacer cualquiera. No me refiero a esto. Me desafío. Estoy tratando de decirte, ponte de rodillas con tu Biblia en la mano. Y ruega a Dios que te muestre qué quiere, qué espera
¿Y cuál es tu ministerio? ¿O cuál es el ministerio a donde Él te quiere llevar a través de tu formación? Porque posiblemente haya personas aquí en esta tarde que todavía se estén formando, lo cual el ministerio todavía está en un futuro. Porque aquí a veces decimos, no, mi ministerio, pero igual hoy tu ministerio es formarte en el ministerio. Y esperar tu momento para que tú sepas cuál es tu ministerio. Amén. Entonces, Pablo es el anciano. A Timoteo le está hablando como anciano en el sentido de lo que él desempeña en su función eclesial o eclesiástica. Pero el anciano es Pablo. Pablo es un anciano. Y Timoteo ve a Pablo como su pastor, como su anciano, como su maestro, como su padre espiritual en la fe. Entonces Pablo lo que está haciendo no está escribiendo solamente a Timoteo, está escribiendo a la iglesia, está escribiendo a los ancianos de la iglesia para que puedan entender lo que Pablo quiere y espera de ellos, dándole un respaldo a este joven ministro. Esto es muy importante. A veces el joven ministro sale a un campo donde va a sufrir. Pablo le decía a este joven ministro que nadie tenga en poco tu juventud, sino tú procuras ser ejemplo. Tú procuras ser ejemplo porque la presión y como digo, el desprecio a veces o sencillamente la desconsideración que vas a sentir pueden sacarte de tu lugar y ponerte en un lugar que no te corresponde. Pero esto que tú vives forma parte de tu propia madurez y de tu propia formación. Esto es lo que Moisés tuvo que vivir. Esto es lo que Josué tuvo que vivir. Esto es lo que Caleb tuvo que vivir. Si tú crees que vas a ser un ministro, que no vas a necesitar de hombres más experimentados que tú para fortalecerte y a veces ayudarte en un entorno donde tú no estás fuerte, entonces te equivocas. Pablo está dando fortaleza a Timoteo y a la vez está enseñando a todas las personas de esa iglesia a que respeten al hombre que está ahí como pastor. Esto es muy importante. Esto es un trabajo de iglesia. Nosotros tenemos que percibir, hermanos, el trabajo de iglesia, no perder de vista el trabajo de iglesia. Tenemos que vivir con nuestra familia en la iglesia. Tenemos que vivir como creyentes en la iglesia. Tenemos que estar constantemente dirigidos hacia lo que es la iglesia. No perder de vista estos principios. Porque esto es lo que a ti te va a nutrir, te va a fortalecer, te va a hacer un hombre, una mujer que el día que tenga que haber, como digo, una transición generacional, tú estarás preparado cual Josué para echarte un pueblo a tus espaldas. Josué para este tiempo no tenía la capacidad de dirigir este pueblo, pero era el hombre que lo iba a hacer. Esto es importante. Pablo está ayudando a Timoteo. Uno de los peores defectos que un hombre puede tener es batallar solo en la iglesia. No puedes batallar solo en la iglesia. Porque la iglesia no es un campo de batalla, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tú no estás en una iglesia para pelearte con tus hermanos. Tú estás en la iglesia para formarte como cristiano y para aprender a amar a tus hermanos siendo consciente de que en la iglesia hay problemas y hay muchos defectos. Pero ese no es tu cometido. Tu cometido es crecer. Como digo, muchos de nosotros hemos sido muy bien atendidos en la iglesia en momentos de mucha crisis en nuestra vida. Estamos aquí porque ha habido una iglesia donde hemos sido atendidos. Hemos podido llegar a muchos éxitos espirituales porque hemos sido bien atendidos en la iglesia. Gloria a Dios. Y que todas las bendiciones que Dios te ha dado se queden contigo y las disfrutes y las agradezcas a Dios principalmente. Pero hay muchos hermanos que no tienen una idea concreta de la iglesia, tienen conceptos.
pero conceptos que están lejos de una experiencia. Timoteo estaba sobrepasado. Lo que él vivía se le hacía muy grande. Ancianos que no lo consideraban. Ministros que pecaban. Situaciones de una tensión muy difícil de soportar para un joven como Timoteo. Pero Pablo está dándonos una lección pastoral de cómo un pastor tiene que ser, protegiendo la iglesia y protegiendo a Timoteo. Esto es muy bueno. Para algunos son cursos que todavía os quedan lejos, pero estáis aquí, preparándoos por el Señor. Amén. Entonces dice, a los que persisten en pecar, repréndelos. Ten una autoridad para que los demás vean que tú tienes una autoridad de Dios. Pero ahora, verso 21. Esta es la palabra que para mí, junto con el 22, me la trato de aplicar a mí mismo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Esto pesa, ¿verdad? Nosotros pensamos en el capítulo 12 de Hebreos, ¿no? Se nos enseña que tenemos alrededor nuestra una gran nube ¿de qué? De testigos. ¿Quiénes son esos testigos? La lista que se nos acaba de dar en el capítulo, hombres. Hombres como nosotros. Personas que han caminado en la fe, personas que han terminado su carrera en la fe, personas que han partido de este mundo en la fe, santos del Antiguo Testamento, santos del Nuevo Testamento, lo que queramos. Incluso personas que nos están viendo, pero personas, hombres como nosotros, a los cuales hay que respetar y por causa de los cuales debemos de correr en una manera santa y piadosa, como testimonio, con respeto, siendo personas que edifican a otros, porque el testimonio de Dios está en juego. Porque queremos que Dios sea glorificado, porque queremos que hablen bien de Dios viendo nuestra iglesia, nuestra vida. No que blasfemen el nombre de Dios por nuestra conducta. Es muy triste cuando se ve a los cristianos actuar y de repente tú piensas que nadie te está viendo. Pero hay un ojo puesto sobre ti que te está viendo siendo tacaño, siendo egoísta, siendo actuando en pequeños detalles, que el nombre de Dios está quedando tirado por los suelos por mi causa. Esto era lo que le preocupaba a Moisés. Señor, que tu nombre no sea blasfemado. Entra con este pueblo a la tierra que prometiste. Pero muchas veces no son más que hombres comparado con este versículo. Debemos de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso del pecado que nos asedia, poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Muy bien, esa es tu vida y el ejemplo a otros. Importantísimo, pero menos importante que los argumentos que ahora estamos aquí leyendo. Te encarezco delante de Dios, un testigo principal. Y del Señor Jesucristo. ¿Por qué está diciendo esto el apóstol? Cuando Cristo caminó en esta tierra, ¿os acordáis? En Juan 5:22 habló a los fariseos y les dijo que todo el juicio el Padre se lo había dado a él. Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, vive la vida de tal manera pensando en que tienes que dar cuentas a Dios y al Señor Jesucristo. Le está recordando lo que le enseñó a la iglesia de Corinto y a la iglesia de Roma. Todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo con lo que hayamos hecho en la vida, sea bueno o sea malo.
Cuando yo vivo con un entendimiento constante de que los ojos de Jesucristo me están mirando y que los ojos de Dios me están mirando y que están esperando que yo glorifique su nombre con mi vida, yo me tomo más en serio el cristianismo. La gente peca porque piensa que por un momento Dios no ve lo que hace. Qué engaño tan diabólico, ¿verdad? ¿Cómo podemos? Es imposible, pero pasa. Es ese derecho, ¿verdad? Que por un momento pienso y que le digo al Señor, cierra los ojos para no mirarme. Pero Dios está contemplando. Y está viendo mi corazón antes de que hable. No necesariamente tenemos que tener pecados de comisión. Los pecados de omisión cuentan delante de Dios. O sea, dejar de hacer aquello que debemos de hacer es un pecado. ¿O no nos enseña esto la Biblia? Y hemos hablado de esto. No tiene que ver con pecados veniales o pecados graves. Tiene que ver con que Dios te está viendo siempre. Estamos desnudos ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta cada segundo de nuestra vida. Es maravilloso, como digo, la fuerza de este versículo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de los santos ángeles escogidos, o sea, aquellos que no han conocido el pecado. Por eso la palabra escogidos, porque los diferencia de los que escogieron pecar y hoy son los demonios que por la tierra planean y andan engañando y dañando a los hombres, siendo las huestes de Satanás que operan en la atmósfera inmediata a nuestros ojos que solo alcanzan a ver lo físico. Encima de nuestras cabezas hay una batalla espiritual entre ángeles buenos y ángeles malos. Operan en lugares celestiales. Pero los buenos te están viendo, hermano. Pablo decía y enseñaba a Corintio que a los creyentes que por causa de los ángeles las mujeres tuvieran decoro en la iglesia. ¿Por qué? Porque los ángeles están viendo. Son testigos de nuestro cristianismo, de nuestra santidad. ¿De verdad a ti te importa quién te está mirando? Piénsalo. ¿Te importa el testimonio de Dios más que tu propia vida? No es, como digo, aceptar porque no queda otra, callar porque a veces no, es lo que en el corazón pensamos, lo que hace que aceptemos o no aceptemos. Pero los ángeles te están viendo, tan santos, tan puros. Ellos saben lo que es estar al lado del mismo Dios. De ahí vienen. Saben lo que es decirle santo, santo, santo. Saben lo que es aceptar el servirte, como dice Hebreos 1:14. Son espíritus ministradores a favor de los que vamos a heredar la salvación. Son aquellos que nos protegen, que nos cuidan. Son aquellos que acampan a nuestro alrededor. Son aquellos que están gozándose en el cielo cuando nuestra vida camina como tiene que caminar. Son aquellos que aplauden en el cielo cuando un alma se arrepiente. Son aquellos que se enfadan cuando un pequeño es maltratado. Cuando un hijo de Dios es maltratado por el corazón de sus hermanos. Esta palabra tiene que pesarnos, como le pesaba a Moisés. Esta palabra tiene que importarte. Tiene que hacernos diferentes. Tiene que ayudarnos a tomar en serio el ministerio.
Mira por ti. Por favor. No puedes mirar por otros si no miras por ti. Si no tienes salud, no podrás predicar salud. No podrás enseñar salud. No podrás afectar con salud. El primer daño será para ti, pero recuerda que mucha gente sufre por nuestra falta de salud. Moisés sufría por un pueblo que no tenía salud. Vamos terminando. Terminaremos en este texto. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, aquellos que admiran nuestra salvación, que guardes estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, pues todo lo que le ha enseñado en esta epístola. Todo. Muchas veces él va a decir esta frase, que guardes estas cosas, que tengas en cuenta estas cosas, reflexiona en estas cosas. Entonces, como consecuencia de tu reflexión, entonces, mira qué importante esta palabra. Dice que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. O sea, esto es una frase que en castellano la tenemos que construir aquí en esta manera. El término que aquí se nos enseña es procrima en griego, lo que viene a ser prejuicio en castellano. O sea, tener un juicio anticipado de las cosas y actuar en función de ese juicio que tú estás teniendo. Esto es peligrosísimo. Crima es juicios, crisis, todo esta formación de palabras, crima, crisis, diacrino, anacrino, catacrino, todo tiene que ver con juicio, con condenación, con todo esto que estamos hablando. Pero aquí te está diciendo prejuicio. Y esto es un error muy común en la vida de todos los creyentes. Pero si tú actúas en base a tu prejuicio, te estás equivocando. ¿Por qué? Porque siempre vas a actuar con parcialidad. Siempre vas a decantarte hacia aquello que has escogido antes de entender. Muchas veces por sentimientos, por amor, por cariño. Nos ha tocado verlo a lo largo de mi trabajo en la iglesia, pastoralmente hablando. Yo he visto lo difícil que es a veces reconocer errores habiendo hecho un prejuicio. ¿Por qué? Porque ya te has decantado a favor de alguien, no a favor de la verdad. A veces nos pasa con los hijos, a veces nos pasa con amigos, a veces nos pasa con personas que tenemos un amor y una simpatía y queremos ayudarles, pero ten cuidado que con tu ayuda no estés estorbando la verdad. Porque tienes testigos en el cielo que están viendo nuestra falta de integridad. No hay mayor amor, ni muestra de amor que decir la verdad. Y en esto yo tengo que ser alguien imparcial. Humanamente esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque las personas, ahora mismo yo estoy hablando y los ojos de muchas personas están clavados en mí y en mis propios defectos. Pero yo quiero decirte en esta tarde que mires por ti. Yo tendré que mirar por mí. Mira por ti y después ayúdame a mí. Es importante. Es muy importante. Y también por la propia responsabilidad que tengo de dirigirme a la iglesia para tratar estas verdades. El prejuicio daña por completo los resultados de tu actuación. Pablo está enseñando a Timoteo y le está diciendo en cuanto a qué, en cuanto a los pecados, es evidente, ¿no? En cuanto a los problemas, aquí no tenemos duda, le está diciendo, ten cuidado
y el propio contexto posterior nos va a enseñar esto. Ten cuidado de cómo actúas. Trata de evitar el prejuicio para centrarte únicamente en el discernimiento espiritual de Dios, para poder hacer aquello que debes en los asuntos inmediatos y, por supuesto, en los asuntos que afecten a otros. Es muy recomendable y es muy importante que también busquemos consejo en la iglesia para nuestra familia, para la educación de nuestros hijos, para el funcionamiento de nuestros matrimonios. No porque llevemos 40 años casados dejamos de necesitar un consejo. Necesitamos consejos pastorales, cristianos, consejos de hermanos, pero necesitamos toda la salud que la iglesia tiene para darnos. Pero para esto necesitamos discernir esto, entender esto. Para que tú no empieces a ser un fin en ti mismo. Y cuando quieras darte cuenta, después de 20 años, te es muy difícil cambiar. Porque te has acostumbrado a ver a otros desde ti mismo. Y tienes razón muchas veces, ¿eh? Claro. Quien está todo el día viendo es normal. Tiene que ver. Pero es un defecto terrible. Porque es una principal causa de falta de crecimiento o decrecimiento es la palabra, o sea, en la vida de muchos creyentes. No actúes con prejuicio ni con parcialidad. No tomes decisiones desde esa razón que tú te das a ti mismo, porque vas a equivocarte. Entonces, tenemos 3 testigos, 2 principales, otros secundarios, pero incluso si cabe superiores, aunque en experiencia inferiores, porque no saben qué es la redención, y no vamos a hablar ahora. Ahora dice, no impongas, verso 22, con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Ahora piensa, para ir rematando este sermón, piensa en Moisés otra vez. Moisés está siendo apremiado por el dolor, por los resultados inminentes, por el enfado de Dios. Él está tratando de actuar en una manera en la que Dios se agrade de él, en la que haya una posibilidad para un pueblo incrédulo, en que haya la salvación para la mayor parte de personas, en llegar a Canaán con la mayor parte de gente. Pero él no está poniendo ligeramente las manos sobre nadie, porque él está sobre su rostro. Él está espiritualmente conservándose puro. No está siendo afectado por la opinión de otros. A veces, con mucho respeto, la opinión de otros tiene que quedar donde tiene que quedar, para primeramente oír la opinión de Dios. Como todo, es un equilibrio, porque esto no quita que los demás nos aporten muchísimo en la vida. Esto es una cosa, no contradice la otra. Estoy hablando de lo fundamental y de lo principal. Si tú estás recogiendo en la iglesia buenos consejos, si en la iglesia está habiendo alimento espiritual, si a ti te están amando pastoralmente correctamente, tú puedes ver en la iglesia pastores, diáconos, puedes ver diferentes ministerios, te llenas de la salud de la iglesia. Esto es una visión importante y maravillosa. Consérvala, no la pierdas de vista. En cierta manera, excita tu corazón con ella. Emociónate con ella. Encuentra en la iglesia ese lugar de vida y de trabajo por encima de otros espacios y lugares, y serás el mejor donde estés para Cristo. Serás el mejor para Él. Yo siempre le digo a mi esposa, le miro a los ojos
Y le digo, eres la mejor esposa que he tenido. Y ella me dice, no has tenido otra. Pues para el Señor, evidentemente eres el mejor cristiano. ¿Sí? Porque Él no te está comparando con otros. Él te está viendo a ti. Él espera de ti. Y Él es tan precioso que Él no te va a hacer sentirte ni inferior ni superior. Él va a decirte lo que de ti espera. ¿Y qué espera? Que te conserves puro. Y que aprendas de la vida de Moisés. Ahora eres un creyente recién, dedícate a comer la palabra, dedícate a amar a Dios, a aprender a relacionarte con Dios, que ya eres alguien que llevas unos años en el Señor y tienes inquietudes de cómo, qué hay que hacer en la iglesia. Espera en el Señor que Dios te va a dar un ministerio. Pero no te vistas a ti mismo, no tomes para ti las cosas porque crees que son. Sé paciente, sé perseverante, vive la fe. Consérvate puro, porque esto es lo que va a traer crecimiento a tu vida. Entonces, viendo todo lo que vemos, no ponemos las manos ligeramente sobre los pecados de otros. Aquí es una secuencia que va a seguir a lo que le acaba de decir, porque fácilmente Timoteo podía nombrar ministros. Sí, esto es lo que se nos está enseñando, la ordenación de personas en la iglesia. Cuídate, le dice, cuídate, Timoteo. Aquí terminaremos y continuaremos aquí mismo el próximo miércoles. Conoce quiénes son esas personas por revelación de Dios. Y después, entonces, pon las manos sobre ellos. Porque si tú pones la mano donde no hay salud, vas a ser responsable de los resultados. Muchas veces exigimos de las personas, a veces de los pastores, actitudes que claramente contradicen lo que la Biblia enseña. Pedimos cosas y la Biblia enseña lo contrario. Si Dios te ha escogido y te ha dado una carga, no te preocupes que no va a haber pastor que te estorbe. Dios hará de ti lo que Él quiere. Los estorbos son más el producto de tu juicio en el corazón o prejuicio. Amén. Entonces, no impongas con ligereza las manos, no participes en pecados ajenos. Quédate con esta palabra. Con el 23 ya saltaríamos a otro tema. Cerramos aquí este contexto. Timoteo tenía un estómago, como digo, delicado, y Pablo le insta, ¿no?, a que no beba solamente agua, sino que use un poquito de vino, del vino que él evidentemente le estaba diciendo que tomara por sus frecuentes enfermedades. Pero nos quedamos con esto. No participes. Y aquí la palabra participar es quinonía. O sea, es participar, compartir, vivir juntamente con. De aquí viene el término ecuménico. O sea, todos participando de lo mismo. Entonces, este término te dice, cuidado de lo que estás participando. Consérvate puro. Y Moisés es un buen ejemplo, como Pablo es un buen ejemplo en lo que él está enseñando a Timoteo. Amén. Bueno, pues hasta aquí el sermón de esta tarde. Que Dios os bendiga. Gracias a las personas que habéis estado ahí con nosotros.